Trabajos de rescate de los cuerpos continúan en el Cambray 2 en Santa Catarina Pinula. El presidente de la República buscará reunirse con los presidenciables para abordar el tema del fortalecimiento de la estructura administrativa de la SAT. Ejército de Guatemala inició las labores de traslado de los habitantes del área aledaña a la zona cero luego del alud ocurrido el 1 de octubre. En internacionales, manifestación en favor de la paz es atacada, dejando un saldo de 86 muertos en Turquía. Gracias por acompañarnos en esta emisión de su noticiero Guatevisión este sábado 10 de octubre de 2015. Realizamos un amplio recorrido a nivel nacional e internacional de los acontecimientos que se han convertido en noticia. Les saluda Andrea Domínguez. E iniciamos mencionando que los trabajos de rescate de los cuerpos continúan en el Cambray 2 de Santa Catarina Pinula. Se buscan más vecinos desaparecidos en el alud. 357 elementos que forman parte del comando de incidentes son los que continúan con el rescate de los cuerpos e iniciaron labores a las 6 de la mañana. Ya son 3 sectores en los que se ha dividido el área de trabajo. En esta labor es conformada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, así también bomberos voluntarios, bomberos municipales, entre otras instituciones. 264 son los cuerpos recuperados al inicio del día. También hay restos de cuerpos que se han llevado a la morgue. Las labores van a continuar durante este fin de semana y los primeros días de la siguiente semana. Se tiene planeado paralizar operaciones ya la semana próxima a medida de que se recuperen ya los 40 cuerpos, los cuales hasta el momento son los que se encuentran todavía reportados como desaparecidos. Durante la madrugada se realizó la evacuación de familias en el área y cuenta con 5 cordones de seguridad en el lugar y hacia donde llevan sus pertenencias las familias. Hemos definido exactamente cuál es el personal que vamos a necesitar de aquí hasta las próximas 72 horas por el momento. Hemos definido en qué lugares debemos de fortalecer esta presencia policial. También definimos un mecanismo de mandos con suficiente permanencia. Esto evitaría menos rotación de turno. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Noé Medina. El Ejército de Guatemala comenzó las labores de traslado de los habitantes del área aledaña a la zona cero en el Cambray 2, luego del alud ocurrido el 1 de octubre. La primera brigada de la Policía Militar de la Guardia de Honor utilizó 10 camiones para el traslado de las pertenencias de los afectados a la cabecera municipal de Santa Catarina Pinula. El traslado de bienes se realizó a donde los afectados decidieron que era más conveniente. El Ejército decidió para esta labor a más de 50 oficiales que comenzaron las tareas de mudanza desde las 4 de la mañana. Y a 10 días de la tragedia sucedida en el Cambray 2, el número de cuerpos recuperados por los rescatistas asciende ya a 263 y la cifra sigue en aumento. Desde 2008, el Instituto Geográfico Nacional y la CONRED declararon el valle donde se situaban los caseríos del Cambray 1 y 2 inhabitables. Y en noviembre de 2014 se declaró el lugar como una zona de alto riesgo, notificándole a las autoridades. Sin embargo, las advertencias no fueron escuchadas, ni por los pobladores ni por las autoridades. Lo inevitable ocurrió la noche del jueves 1 de octubre de 2015. El reloj marcaba poco más de las 21 horas, cuando los vecinos escucharon un fuerte estruendo. Cuerpos de socorro alertaban de un derrumbe ocurrido en las colonias del caserío El Cambray 2. La magnitud del suceso se desconocía, pero con el paso de las horas se fue evidenciando la terrible tragedia. La emergencia fue creciendo y poco a poco se evidenció que un cerro de aproximadamente 30 metros se había desmoronado, soterrando a más de 125 casas. La desesperación, el llanto y la angustia se apoderó de cientos de familias que buscaban a un hermano
un hijo, un amigo o a un padre dentro de las toneladas de tierra que habían borrado del mapa gran parte de la comunidad. Más de 2.000 cuerpos de socorro, compuestos por el ejército, bomberos, agentes de la Policía Nacional Civil y voluntarios de todo el país, así como una delegación enviada por México, se movilizaron al área que fue dividida en 5 sectores y que con la ayuda de maquinaria empezaron a remover las toneladas de tierra. En desastres como estos, las primeras 72 horas son vitales para rescatar a personas con vida. Pero a menos de 12 horas del desastre, los socorristas ya habían recuperado 31 cuerpos de fallecidos. Y con el pasar de los días, la cifra ya alcanza las 266 víctimas mortales y continúa en aumento. Se estima que esa fatídica noche habían más de 500 personas en sus viviendas y que a la fecha aún hay más de 300 desaparecidos. Las esperanzas por encontrar a alguien con vida se han desvanecido y el peligro ante otro inminente derrumbe en la zona es latente. Por ello, la CONRED ha empezado a desalojar a todas las familias aledañas a la zona del desastre. Hasta el momento existen 111 casas en condiciones de riesgo y más de 386 personas se encuentran albergadas. Y pese a que ya se han removido más de 25.000 metros cúbicos de material, aún no se ha llegado a la mayoría de las viviendas. Es por ello que las autoridades el lunes tomarán la decisión de continuar o no con las labores de búsqueda. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Miembros de la Asociación Coordinadora Nacional de Poblaciones del Área Marginal, CONAPAN, se solidarizan con los damnificados y están dispuestos a brindar asesoría legal. En el decreto 9 de 2012 reza que tiene que haber un ente rector y nosotros también impulsamos juntamente con la iniciativa 3869, está la 3870 que es la creación del ministerio y que realmente hacemos el llamado a las y los guatemaltecos a que se solidaricen este 14 de octubre para que conmemoremos el Día Internacional del Hábitat, donde realmente luchemos por la ley de la vivienda. No hay quien los asesore, no hay quien les diga qué tienen que hacer y la verdad es que como todos son damnificados, ellos están viendo caras, están viendo puestos, están viendo una cuestión y eso no tiene que ser. Y luego de lo ocurrido en el Cambrai 2, la solidaridad para las personas afectadas tras esta tragedia ha movido no solo a los guatemaltecos en el país, sino en el extranjero y a la comunidad internacional, como lo es el caso de una actividad realizada en Rusia. Desde Rusia se solidarizan con los sobrevivientes del Cambrai 2, en un acto que muestra respeto, amor y apoyo al pueblo guatemalteco tras la tragedia sufrida el pasado 1 de octubre. El grupo ruso Grenada se unió en cadena de oración y apoyo junto a funcionarios de la Embajada de Guatemala en Rusia. Nos expresamos la profunda condolencia y consternación que dividimos con los familiares y amigos de los desaparecidos y con todo el pueblo guatemalteco que pasó 3 días de duelo nacional. Para el domingo 11 de octubre a las 2:30 de la tarde, la Embajada de Guatemala organizó una misa en la Catedral de la Inmaculada Concepción de la Santa Virgen María, ubicada en la calle Malaya Gruzinskaya, 27-13 en Moscú, a la cual han sido invitados representantes del cuerpo diplomático, autoridades del gobierno ruso y la comunidad guatemalteca residente en Moscú.
El gobierno ruso expresó su solidaridad y ofreció asistencia humanitaria, la cual están gestionando a través del Ministerio para Protección Civil, Emergencias y Eliminación de las Consecuencias de los Desastres Naturales en Moscú. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera. El presidente de la República buscará reunirse con los presidenciables para realizar una discusión para fortalecer la estructura de la SAT y mejorar el tema de recaudación tributaria. Pero la gran estrategia nacional de los tantos puntos críticos que están en todo el territorio sí va a necesitar una reflexión, pero muy profunda, de las nuevas autoridades. El nuevo Congreso, los actores sociales de Guatemala y especialmente los actores económicos también deberán tomar participación activa. La agenda legislativa es grande y habla de las leyes de su interés para aplicar reformas, pero la administración tributaria es la más urgente y lo ha socializado a los dos candidatos presidenciables, pero aún falta acordar la fecha para reunión con el presidente Alejandro Maldonado. La más importante para mí es de una SAT que sea un dique para que reciba los tributos de todos los guatemaltecos y que ya no tenga filtraciones. Las compras en el Ministerio de Salud también urge cambios y podría ser digital. Es necesaria la ley de servicio civil y es muy indispensable hacer una fortaleza de la administración tributaria. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Noé Medina. Es momento de hacer nuestro primer enlace con los anunciantes, pero regresaremos para conocer de una manifestación en Perú en contra del Fondo Monetario Internacional. Gracias por continuar con nosotros. En noticias internacionales, al menos 86 muertos y más de 180 heridos deja un doble atentado contra una manifestación a favor de la paz convocada por la oposición pro-kurda en Ankara. Se concentraban para pedir por la paz en Turquía, pero de repente sobrevino una tragedia. Un doble atentado sacudió los alrededores de la estación central de trenes en Ankara y se cobró la vida de al menos 86 personas, según un balance provisional del Ministerio de Sanidad. Otras 186 resultaron heridas. Es el mayor ataque registrado en la capital, lanzado poco antes de una marcha convocada por sindicatos y partidos políticos de izquierda, agrupados en la oposición pro-kurda. Este sector político responsabiliza a lo que considera es un estado mafioso. Estamos frente a una verdadera masacre. En Ankara, una manifestación por la paz fue atacada de la forma más bárbara, contra muchas asociaciones civiles, miembros de partidos políticos, personas que quieren la paz en su país, que no quieren sangre derramada al igual que la mayoría del país. El gabinete se reunió de emergencia y decretó 3 días de luto nacional. El presidente condenó el hecho ponderándolo como un ataque a la unidad y la paz del país. Su gobierno cree que fue obra de atacantes con un vínculo terrorista que se inmolaron en la concentración. La oposición pro-kurda protestaba para denunciar la reanudación de los enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El atentado se produjo a 3 semanas de las elecciones legislativas anticipadas. Manifestantes marcharon en Lima contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante la cumbre de líderes económicos que se celebra en la capital peruana. Trabajadores, estudiantes y desempleados marcharon este viernes hasta la sede de la reunión anual del FMI con el fin de entregar un documento contra la reducción de personal en las empresas públicas. La marcha congregó a unas 2.000 personas. Muchas critican un crecimiento económico del Perú alabado por el Fondo Monetario Internacional, pero que dicen no se ha sentido en la clase trabajadora. El Perú es uno de los países con menor salario en la región, con una explotación de los trabajadores. 75% de los trabajadores no tiene estabilidad laboral. El presupuesto de educación es uno de los más bajos, solamente 3.5% de educación. La salud está siendo privatizada y con esta última firma de tratado de los TPP estamos renegando nuestra soberanía en varios sectores y especialmente en la salud. Los manifestantes lograron entregar un documento